¿Por qué cuando se reunió su ministro Larrea con Raúl Reyes no lo capturó? Si su decisión era esa, me acaba de decir hace un momento. Porque era para, por favor, si era para un intercambio humanitario y de acuerdo a las informaciones del ministro Larrea, se reunió en un tercer país, pues no se reunió en Ecuador. Si yo supiera que se reunió en Ecuador, pues el ministro Larrea, fuera el primero en enjuiciar al ministro Larrea por atentar contra la seguridad del Estado. ¿Y en qué país fue esa reunión? Bueno, usted sabe que no se puede revelar esas cosas, pero a mí sí se me informó en qué país fue la reunión. ¿Por qué no se puede revelar? ¿Fue en Venezuela quizás? Porque no se pueden revelar esas cosas. ¿De pronto fue en Venezuela? Se involucra a un tercer país y no lo vamos a hacer, un tercer país que prestó sus buenos oficios por motivos humanitarios. De acuerdo a lo que me informó el ministro Larrea. Presidente, su exministro Larrea... ¿Por qué no capturaron a Raúl Reyes los de Wall Street cuando se reunieron con él, los senadores norteamericanos? No, estaban envueltos el propio Pastrana. Y aquí también pues estamos envueltos en un proceso humanitario. No, pero esto era envuelto ¿Por qué esa doble vara para mí? ¿Por qué esa doble moral? ¿Por qué si el gobierno ecuatoriano trata de intermediar en una labor humanitaria, somos cómplices de la FARC? Pero cuando Francia, delegados del gobierno francés se reúnen con la FARC y con Raúl Reyes, senadores del Congreso de Estados Unidos, del Senado de Estados Unidos, se reúnen con Raúl Reyes, representantes de Wall Street se reúnen con Raúl Reyes, presidentes y políticos colombianos se reúnen con Raúl Reyes, ahí no pasa nada. Pero es que existía una autorización del presidente Uribe para que se reuniera con ellos. Seguro que existía siempre, sí, yo le puedo demostrar muchas veces que no es que ha habido autorización. Ecuador no necesita autorización de nadie para poder intervenir en asuntos humanitarios, más aún cuando se ve involucrado en esos asuntos, porque sepa usted que también se estaba negociando la liberación de un ecuatoriano secuestrado. Y aún si son asuntos internos de Colombia, ¿estaría dispuesto el gobierno ecuatoriano? Entonces ahí sí es asunto interno de Colombia, cuando hay que bombardear a países amigos, ahí ya no es un asunto interno, sino que puede perseguir por todos lados terroristas. Fíjese la incoherencia de lo que me está diciendo, y si esa es la política colombiana, fíjese la incoherencia de la política colombiana. Ustedes están siendo un foco de desestabilización para toda la región. El problema está en ustedes, es en Colombia, con el dolor del alma se lo digo, donde existe narcopolítica, paramilitarismo, narcotráfico, guerra civil, no es en Ecuador. Y estamos sufriendo las consecuencias de eso, incluso con secuestrados ecuatorianos. Pero, presidente, hay quienes pueden decir que el foco de desestabilización está en otros países, podría ser por ejemplo Chávez, y que a veces Venezuela, ese país desestabilizador, y alguien siente que incluso a veces el gobierno de Venezuela habla por boca suya. Bueno, si esa es su interpretación, ¿qué le voy a decir? Yo también puedo decir que el gobierno de Bush hablaba por boca de Uribe. Aquí estamos en un país digno y soberano. Yo creo que el presidente Chávez podrá defenderse por sí solo, pero sí le ruego, no le echen la culpa a terceros, lo que es su propia culpa. El país que tiene una guerra civil de casi 50 años se llama Colombia. El país con más narcotráfico en la región se llama Colombia. El país más violento de la región y del mundo con el dolor al alma se llama Colombia. El país donde sí hay narcopolítica y parapolítica se llama Colombia. ¿A quién quieren echarle la culpa de eso? ¿Y no justifica eso, por ejemplo, tratar de terminar con ese problema del narcotráfico, de la guerrilla, con un grupo que ha estado desangrando a un país como Colombia durante 50 años? Usted sí sabe cuál es el país más exitoso de la región en la lucha contra el narcotráfico. Lo dicen los mismos reportes de Estados Unidos. Ecuador. ¿Usted sabe cuál es el único país andino que no tiene cultivo de droga? Existe en Perú, en Colombia, en Bolivia. ¿Sabe cuál es el único donde no hay? Ecuador. Ustedes somos los más exitosos en esa lucha. ¿A quién le están reclamando? Son ustedes los que tienen que hacer más. Volvamos a ese operativo de Angostura. Usted sostiene que Franklin Azayas, el ciudadano ecuatoriano que murió en este operativo, fue torturado y que incluso fue golpeado. Yo tengo en mi poder un documento del Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, que le aclaro no depende del Ejecutivo, en el que se afirma que murió por lesiones producidas con elemento explosivo. Bueno, lamentablemente usted ha venido más preparado que yo, no sabía que me iba a sacar el informe del ciudadano Azayas, pero nosotros tenemos informes forenses de técnicos franceses que dicen que murió por golpes contundentes en la nuca. ¿Técnicos franceses? Culatazos, sí señor. Europeos. ¿Por qué acudir a técnicos europeos? Discúlpeme la pregunta. ¿Y por qué no acudir a técnicos europeos? Discúlpeme la pregunta. No, está muy bien, simplemente es una curiosidad. Pero precisamente para que no haya lugar a dudas sobre el informe. Muy bien, a propósito de este informe de Angostura y de documentos, ¿qué dice el informe que le acaba de presentar el secretario Insulza sobre todo este operativo? ¿Qué informe? ¿No le ha entregado un informe de la OEA? No. Vino a visitarnos, hablamos del tema colombiano, cómo no ha cumplido nada Colombia lo que ofreció el presidente Uribe en marzo del 2008, tanto en Santo Domingo cuanto ante la OEA, y hablamos del problema de Honduras. No sé a qué informe se refiere.
Bueno, pues nos habían dicho que le había entregado un informe y que lo mismo había hecho con el presidente Uribe en Costa Si Rica. le entregó al canciller, pero a mí no me ha entregado ningún informe. Muy bien, presidente. Pese a todas las diferencias, las cosas digamos que avanzaban bien en esa cumbre de países de Río en República Dominicana. El presidente se paró, usted recuerda, dio la vuelta a todo un recinto, fue y le dio la mano a usted, el presidente Uribe. Sin embargo, esa mirada suya, mire, le confieso que yo nunca había visto tanto odio. ¿Por qué, presidente? No, no se trata de odio, se trata de dignidad. Entonces, vamos a ver pues el día en que la bombardeen a Colombia y después como que si no pasó nada, una pelea de compadres, se levanta el agresor a darle la mano, si usted lo recibe con una gran sonrisa, besos y abrazos. Al menos en Ecuador tenemos dignidad y no va a pasar eso. Muy bien, presidente, vamos Ustedes entonces parece que no hicieron nada. ¿Se dan cuenta la visión tan imperialista que tienen? No tengo otra forma de llamarla. O sea, pareciera ser que los que estamos actuando mal somos los ecuatorianos. Que si el presidente Correa está enojado con el presidente Uribe es por odio. O sea, nos olvidamos el pequeño detalle que nuestro país fue bombardeado con bombas inteligentes norteamericanas. Nunca antes en la historia de Latinoamérica ha habido un bombardeo de esa clase. Que hubo 26 muertos en nuestro territorio. Que mandaron un fiscal colombiano para verificar las cosas que se encontraban, es decir, realizando su labor en una jurisdicción que no era la de él, Ecuador. Pero no ha pasado nada, parece. Presidente, pero esas cumbres diplomáticas, digamos, que se hacen para solucionar esos problemas entre países. ¿Y cómo se va a solucionar un bombardeo? Y más de un año después, cuando ni siquiera entrega la información, el presidente Uribe se comprometió, le insisto, las bombas con que se atacó Angostura son norteamericanas. El presidente Uribe se comprometió a dar los videos del bombardeo. Todavía estamos esperando. No ha cumplido nada. ¿Qué debía hacer entonces el presidente Uribe? Entregar los videos del bombardeo, entregar la famosa disco duro de la computadora, porque además de que policías de ustedes mismos han declarado que no había mensajes en esas computadoras, en todo caso son 39.000 mensajes lo que se hablan, no 2 o 3. Quisiéramos ver todos los mensajes. Tampoco nos ha entregado eso. Quedamos en que paraba esa campaña colombiana de tratar de involucrarnos con la FARC. Hoy está más fuerte que nunca, entonces no ha cumplido absolutamente nada. Y por ahí algunos exministros siguen hablando de que Colombia tiene derecho a defenderse y atacar cualquier país. Mire, con esa doctrina, el más perjudicado va a ser Colombia. Porque Ecuador, Perú, Brasil, Panamá, Nicaragua, todos los países fronterizos, aquí hay bandas que operan, colombianas, Águilas Negras, paramilitares, FARC, etcétera, secuestran a Ecuador, se los llevan a su refugio en Colombia. Entonces cualquiera de esos países podrá bombardear Colombia. Vamos a hablar más adelante de este tema, presidente. Permítame, hacemos una primera pausa y ya regresamos para conversar sobre este tema y entre otros el video del Mono Jujuy. Ya regresamos. Especial.